Respecto a la observación que hacemos de que por amigo Diego Aceras Prada, de allá de Colombia, sobre Carlos Marx, que lo salvamos a él, según dice las pautas de análisis de Argimiro Serna. Cada sujeto lo analizas en su contexto y no en términos generales respecto de otros filósofos. Es decir, eso también. O sea, Hegel es Marx es alguien que hereda de Hegel algo, que toma de Hegel cosas. Pero más que eso, Marx es alguien con el síndrome Rosebowl. El síndrome Rosebowl es el de el ciudadano Kane. Es decir, alguien sacado de su contexto infantil desde joven y que de alguna manera siempre estuvo buscando eso. Siempre estuvo buscando una familia, siempre estuvo buscando un proletariado, pertenecer a alguna familia, un grupo de gente, una tribu. Eso dice mucho más de Marx que el hecho de que es marxista, de los jóvenes hegelianos y que se aburrió y buscó otro camino y entonces asumió ya la dialéctica y etcétera, etcétera. Eso dice mucho más de Marx. Dice mucho más de Marx el hecho de que fue sacado de su contexto infantil y estuvo toda la vida buscando una familia y la consigue en Engels, quien de alguna manera incluso le ofrece protección económica y eventualmente sustento para sus hijos. Engels. Y también lo pervierte con una rumba que es de nivel de fetiche, como hemos explicado, es decir, que tú puedes inventarte fetiches porque te lo puedes pagar. Y el fetiche de Engels es el fetiche más caro, que es el yo soy Salvador, yo soy vanguardia, que es el mismo fetiche de el Che Guevara y de Fidel Castro. Cuando en realidad, en la praxis, ese otro gran descubrimiento del señor Carlos Marx, que sí fue un genio, pero que su propuesta sucumbe a una influencia y a un problema, a un sueño, a un deseo, a un problema intransitivo, a un problema que en su forma mental no logra resolver. Forma, lo intransitivo. Manera, lo transitivo. ¿Qué es lo transitivo? Aquello donde nos encontramos con variantes. Cuando vamos a hacer y faltan herramientas, unas son más adecuadas, otras no, las que habíamos dispuesto no están o no sirven. Cuando vamos a amar y la otra persona nos dice, oye, pero mi amor, pero si todo está perfecto, vale, que mira, hay comida, todo. Y hay una molestia y hay una cosa porque no somos iguales y no podemos plantearnos ser iguales. Entonces, detrás de la búsqueda de igualdad hay más. Así como en Saint-Simon y así como en casi todos los utopistas, nosotros observamos la búsqueda de una familia, de un pertenecer a algo. ¿Y qué le quitó esa pertenencia? Pues cuando revisamos la etimología y qué significa el eclesiastés, resulta que cuando ese paraíso perdido del imaginario sionista fundamentalmente. La Biblia toma eso más que todo del imaginario sionista, no de Cristo. Lo que se sabe de Cristo es que tenía una práctica hasta más material que la que el mismo Carlos Marx plantea. Lo que se sabe de Cristo es que el paraíso está en la tierra. Si amas, si amas, vas a tener tu paraíso en la tierra. Eso uno lo puede leer de citas de Cristo en la Biblia. El resto de la Biblia, el 98% de la Biblia no es Cristo. Son las interpretaciones de los apóstoles, que eran seres bastante reprimidos, que eran seres adoradores de alguien y ellos no tenían una relación con Dios. De manera que cuando leemos la Biblia en fenomenología lingüística y semiótica, estamos leyendo una interpretación de personajes muy distantes en el tiempo con la misma palabra de Cristo y son interpretaciones de personas que tenían el mismo síndrome de Marx, querían pertenecer a algo, querían adorar a alguien. Y entonces ese pasado glorioso que alguna vez hubo, es un síndrome que tiene Carlos Maraquí del eclesiastés, que fue el periodo en el cual las iglesias no eran para adorar a ningún dios, sino eran para reunirse y repartir la comida, según cierta interpretación, según investigaciones que incluso tienen algunos sustentos antropológicos. El eclesiastés, las iglesias, no eran templos de adoración
divina a ningún dios inicialmente, según ciertas interpretaciones antropológicas, sino que era el espacio de reunión para distribuir lo que se había cosechado. Ahora bien, esa parte Carlos Mann no la revisa bien, puesto que al paso siguiente, cuando se empieza a ver acumulación, empieza a haber cultura y empiezan a haber clases sociales. Pero esto empieza a permitir el pensamiento diverso. Y por eso es que Carlos Marx no se da cuenta de que al pretender volver a ese estado, estaríamos volviendo a un estado en el cual no había pensamiento diverso, sino que había un solo pensamiento. Y eso él no se da cuenta. Por lo menos no en un primer periodo, no se da cuenta. Cuando se da cuenta, entonces, es decir, pretende resolver eso diciendo, somos proletarios. Y gracias a la urbe, entonces, todo es un sueño científico, todo es un proyecto científico. Entonces, ya por ahí no se está dando cuenta que está proponiendo una vanguardia que va a ser omnipotente. O sea, va a poder decidir la vida de otro. Pero eso él no lo está viendo. No es un error que comete por omisión, porque no manejaba ni fenomenología ni hermenéutica. O sea, no sabía que desde el plano general tenía que leerse a Carlos Marx mismo dentro de ese contexto y reconocerse a sí mismo, y nunca reconoció las graves carencias que tenía como ser humano. Eso lo llevó a cometer errores, pero su observación genial de la praxis, tampoco, que sí la hizo, no se la pudo aplicar al mismo señor Engels, quien tenía una praxis completamente bohemia, y la bohemia es precisamente la inducción de parte de los sectores burgueses de adolescencia programada para controlar a su manera el pensamiento diverso. O sea que el comunismo va a controlar el pensamiento diverso diciendo todos somos iguales y todos nos vamos a reunir a repartir riqueza, y el, el burgués, para mantener también su status quo, porque no es que aquí estamos a favor de los burgueses, no. O sea, el burgués sabemos que va a querer mantener su estatus, sin lugar a dudas, y sin discutirlo. Estatus heredado, que no es producto de ningún mérito. El mérito lo tienen los primeros burgueses, sí. Renacentistas, claro, Halley, Newton, Goethe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después, no. Ya los herederos no pueden hablar de mérito. Entonces ese es el problema. Y entre ellos está Engels, que al no tener acceso a la identidad meritoria del liberalismo, porque ¿cómo? Si no fundó nada y no creo nada, bueno, entonces yo voy a hacer vanguardia. Adolescencia programada de la burguesía con la pequeña burguesía, queriendo decirle a los sectores más diversos que son pobres, cuando resulta que en los sectores más diversos lo que se gesta es el conocimiento, como ya habíamos dicho. Entonces aquí hicimos este énfasis sobre Carlos Marx. Ahora vamos a ir con el videito sobre el patos y las emociones.